Bueno, pues buenas noches. A nombre de Seminarios Psicoanalíticos de Guadalajara y del Seminario de Lecturas del texto de Jacques Lacan que estamos llevando a cabo. Nosotros somos un grupo de lectores del Seminario de Lacan y estamos trabajando, para quienes no están con nosotros cotidianamente se los cuento, estamos trabajando el Seminario 6 de Jacques Lacan, que es sobre el deseo y su interpretación. Y en un momento del seminario, a mediados del seminario, más o menos a la mitad, Lacan toma a Hamlet como para replantearse cuestiones sobre el Edipo y sobre el sujeto en el psicoanálisis. Y nosotros, se los cuento así rapidín, que vamos partiendo de la pregunta al principio de por qué la gente se defiende de su propio deseo. ¿Qué detiene a Hamlet y qué le puede actuar, que es un poco la pregunta que nos hacemos también en la clínica, y finalmente qué es el sujeto y qué es el deseo. Por ahí hemos andado y hemos trabajado y leído mucho a Hamlet, pero en un momento dado nos preguntamos, un poco como por el mundo exterior al psicoanálisis y por la vigencia de Hamlet, y por lo que un poco así como qué pensarán ahora la gente de teatro, ahora qué pensará de Hamlet, ¿no? Y qué hará con Hamlet y si Hamlet sigue siendo importante, ¿no? Entonces convocamos, y dijo que sí, para nuestra fortuna, a Fausto Ramírez, eh, a quien vamos a escuchar hoy. Les voy a leer un pedacito de su currículum que él me mandó y que está escrito en primera persona y así lo voy a leer, ¿no? Fausto Ramírez, ciudadano post-pandémico, activista del fracaso, semblanza profesional. Nacido en Ocotlán, Jalisco, he vivido toda mi vida en Guadalajara. En 1909 se me atravesó el teatro de forma fortuita y comencé a estudiar pantomima. Me encontré con el teatro en la Escuela de Artes Plásticas. Mis primeros trabajos hacia la profesionalización fueron a mitad de los 80s, como actor y asistente. Muchas dudas circulaban y pocas opciones académicas en la ciudad, más o menos como el psicoanálisis, por lo que a partir de ahí me empeñé en buscar mi propia formación a través de lecturas y exploraciones en espacios personales que desarrollé con amigos de otras disciplinas. Bueno, yo quiero decir que esto es una cosa que se le nota muchísimo a Fausto, la investigación muy profunda de otras disciplinas, de muchas disciplinas. Mi búsqueda me empujó a indagar mi personal lenguaje en los clásicos y en el 95 puse mi primer calderón de la barca, buscando coincidir los lenguajes del barroco con el contexto del público joven. Durante estos años tuve intercambios con el grupo de clown francés Le Metapest, con quien organicé 2 residencias creativas en el suroeste de Francia. Espera un momento. Un momento. Sí, eso fue en los 2000, 2001, 2003, por ahí. Fuimos a hacer un Don Juan en Clown y una reflexión sobre la patria. Perdón. Sí, no, está muy bien. Además, ahora quedamos de que va a haber interrupciones, todas las que se necesiten, ¿no? Seguí llevando a cabo textos clásicos, Shakespeare, Calderón, Valle Inclán. En 2008 establezco junto a Susana Romo el proyecto A la Deriva Teatro, que se dedica a trabajar para jóvenes audiencias. Ahí he establecido mi principal nicho de desarrollo. En este grupo soy el encargado de hacer que los autores clásicos se retuerzan en su tumba. Romeo y Julieta para niños, de Shakespeare, Todas las Julias del mundo, a partir de Señorita Julia, de Strindberg, o Ensayo interrumpido por un karaoke, a partir de Espectros de Ibsen. Son un ejemplo claro de eso. Para mí ha sido siempre súper emocionante estas apuestas de Fausto, ¿no? Últimos trabajos, dirección de escena de la producción de la ópera Pagliacci de Ruggero Leoncavallo en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas.
Dramaturgia y dirección de escena de la obra Los conejitos rosas no reciben cartas de amor, en el marco de las actividades culturales FIL 2022, que este es muy interesante y muy fuerte porque tiene que ver con las desapariciones, ¿no? Con las mujeres desaparecidas. El amor es un ciego Dios, esta es otra tragicomedia guapachosa, basada en El Caballero de Olmedo de Lope de Vega. Entonces, bueno, como ven, es como ideal que esté Fausto con nosotros porque tiene esta capacidad, como él dice, ¿cómo dice? De que los autores clásicos se retuerzan en su tumba, o sea, que podamos refrescar, traer, darle otra vuelta, repensar a los clásicos, ¿no? Que es lo que estamos intentando hacer nosotros también. Entonces, bueno, le dejo la palabra a Fausto y ya él me dijo que en cualquier momento se le puede interrumpir y preguntarle lo que quieran preguntar. Sí, muchas gracias, Xochitl, por la invitación. Eh, Siempre me sorprende cuando me invitan así. Digo, ay, yo no tengo mucho que decir, pero trataré de acomodar mis divagaciones. Voy a estar volteando por acá porque acá en la computadora tengo mis apuntes. Dice el maestro Luis de Tavira, el actor no trabaja con datos, trabaja con impresiones. Y cuando le puse a esta invitación Hamlet, el príncipe poeta entre la orfandad y la impertinencia, no dimensioné la amplitud de cosas que se me iban a estar abriendo. Entonces, quizás veamos un fragmento de todas esas indagaciones, lecturas, eh, pues ya les iré platicando. Y me podrán interrumpir cuando digan, ay, necesito, ¿por qué? ¿De dónde viene este dato? O ¿de dónde viene esta lectura? Apuntes para una propuesta en escena que, no se preocupen, no se llevará a cabo pronto. La reflexión que me ha rondado en estos días parte de la pregunta sencilla, pero enredosa. ¿Quién es Hamlet? La primera vez que leí el Hamlet, el teatro, como profesión, no estaba en mi horizonte. Una vez que comencé a estudiar teatro en mis clases de teoría y análisis, nos dejaron leer el texto, muchas discusiones y pocas conclusiones. Recuerdo un maestro que decía que era un thriller policíaco, así nos dijo. La investigación que se desarrollaba en la corte de Elsinore para dar con el asesino, esa conclusión nos dejaba tranquilos en 1980, que ya que satisfacía nuestra inquietud de jóvenes formados en el siglo XX y contábamos con la influencia de Sherlock Holmes, Ironside o Koyak. Por así decirlo, el maestro decía que era un CSI Elsinore. Solo por poner un par de ejemplos, ya que con el tiempo otro maestro, ya más cercano a mí, me dijo que era una obra sobre la orfandad. Hamlet me dijo, partiendo de ahí, podemos descubrir la pulsión de los personajes que buscan amparo o protección. Ya que curiosamente la palabra huérfano nos remite a la definición de un menor de edad que ha perdido a su padre o madre, la palabra orfandad nos remite al desamparo o falta de protección. Por una malformación propia de mi profesión, no logro avanzar en un tema hasta no entenderlo en el cuerpo. La tragedia sucede en el cuerpo, dice Nietzsche en su libro sobre la tragedia. De manera que busqué en mí el tratar de entender el término de desamparo, ya que, como dice el maestro Tavira, no se trabaja con datos, se trabaja con impresiones, y espero no importunarlos con mis reflexiones personales, pero así es la ruta de mis análisis de comprensión. Mi primera experiencia personal con la orfandad me llegó de forma tardía. Mi padre muere cuando yo tenía 52 años. Pero me puse a hurgar en la memoria y me di cuenta que la orfandad rondaba mi vida y me remitiré a una situación que es la siguiente. Yo tendría unos 10 años cuando me sucedía esto. Las tardes me las pasaba entre tareas, lecturas y visitas a la azotea de mi casa. Jugaba mucho en soledad, dado que tenía 7 hermanas y un hermano recién nacido. Pero recuerdo particularmente el año en que una fuerza me empujaba a ir a la ventana que daba a la calle, vivíamos en Altos, y esperar, y no había algo racional en ese impulso, excepto que era la hora cuando aproximadamente llegaría mi padre de su labor. Evocar este recuerdo me ayudó a dimensionar la sensación de desamparo y orfandad,
Mi padre todavía vivía, pero mi cuerpo comenzaba a sentir su ausencia y por lo tanto mi atención se desviaba a los límites de la espera. La vida seguía. Podía ver pasar a los transeúntes o contar los autos que pasaban, y si por alguna razón no llegaba a la hora usual, la sensación se volvía más fuerte y todo desaparecía en el momento en que la vieja camionetita Peugeot azul cobalto aparecía y yo, en lugar de ir a recibirlo, regresaba a mis juegos o actividades con la tranquilidad de saber que estábamos completos. Comento esto porque, aunque he visitado el Hamlet de manera constante, no fue hasta que recordé esta anécdota que comencé a dimensionar el Hamlet que a mí me gustaría ver algún día. Solo recordar estas vagas reflexiones están aderezadas por una visión muy personal del texto de Shakespeare, de manera que ofrezco disculpas anticipadas si mis palabras cometen posturas de desacuerdo contra su concepción personal de su propia lectura de Hamlet, que por supuesto respeto y me interesaría escuchar. Primera parte, la orfandad del reino. Regreso a mis viejas clases de análisis, me ponían la primera escena de Hamlet como ejemplo de lo que es manejar el espacio-tiempo y decían los maestros, en las primeras líneas. Ay, se está cortando, ¿no? ¿Sí? Sí, se cortó la última. Ah, Que te dicen tus manos. bueno, me decían mis maestros que que en las primeras líneas del Hamlet nos dábamos cuenta que son las 12 de la noche y que hay cambio de guardia en el ala de un castillo en Dinamarca. Y nuestro análisis se centraba entonces en las cosas que no son importantes para el entendimiento. Pero al leer la escena a la sombra de la orfandad y desamparo, arroja otra situación que un simple cambio de guardia. Me explico. Los guardias, Bernardo y Francisco, están ateridos de frío y se manifiesta con su subyacente miedo en las entrañas. Algo extraño se aparece y lo peor es que ese espectro es muy parecido al malogrado rey Hamlet. La guardia tiene días, semanas, pregunto, escuchando cómo calafatean los barcos de batalla durante el día y noche, lo que nos habla de una prisa por la guerra. Por otro lado, el palacio está de fiesta por la reciente boda del sucesor, usurpador Claudio, con Gertrudis, la viuda del rey Hamlet. Y aquí pongo una línea del primer soliloquio de Hamlet. Un mes antes de estropearse los zapatos con los que siguió el cuerpo de mi padre, se desposa, diría Hamlet en su soliloquio. Y para entender esto recuerdan, refresquemos la obra, que Marcelo va con Horacio para tratar de ver el espectro. Y una vez que ven lo que ellos creen que es el espectro del rey Hamlet, Marcelo se sienta y dice, ¿por qué fatigan todas las noches a los vasallos con estas guardias tan penosas y vigilantes? ¿Para qué esta fundición de cañones de bronce y este acopio extranjero de máquinas de guerra? ¿A qué fin esa multitud de carpinteros de marina precisados a un afán molesto que no distingue el domingo de lo restante de la semana? ¿Qué causas puede haber para que, sudando el trabajador apresurado, junte las noches en los días? Para mí, este momento es fundamental de entender qué es lo que ven los guardias. Los guardias ven lo que ellos quieren ver, lo que ellos quieren imaginar, anhelar. En esas situaciones de largas guardias, en medio de la inminencia de la guerra y la frivolidad del poder, el miedo y el desamparo comienzan a hacer de las suyas en el interior del colectivo. Y por lo tanto, la nostalgia por los tiempos del firme liderazgo y dominio, por decirlo de otra forma. Tienen nostalgia por el rey Hamlet y su capacidad de liderazgo, por lo que ellos ven tiene que ver con su deseo en la fe y en el poder. Con su deseo y fe en el poder, perdón. Lo que ven es una imagen creada a semejanza. Mi teoría, perdón, es que el rey Hamlet no se aparece. Es un constructo de la imaginación que nos chiflan. Me dicen que se volvió a... ¿Desde cuándo? En el constructo de la imaginación.
el constructo de la imaginación, tanto como los conquistadores españoles en Tenochtitlan vieron al Santo Santiago en medio de una batalla. Es lo mismo. O sea, los conquistadores aquí estaban solos, eran 300 contra miles de mexicas, y de repente iban perdiendo la batalla y alguien creyó ver al Santo Santiago. O mis vecinos en su época, allá en los 80, veían ovnis también. ¿Sí? Si vemos los siguientes acontecimientos, daremos en cuenta que el espectro termina por ser construido por Hamlet. Esta es mi primer teoría. O sea, yo parto mi análisis y cuando doy clases con Hamlet, digo, no hay tal, o sea, no hay un fantasma que aparezca, y todo eso, porque nadie ha visto un fantasma en su vida. O sea, nadie. O sea, yo no conozco a alguien que te presenta un fantasma, ¿no? Está en la mente de quienes lo anhelan, ¿no? O sea, es lo que yo pienso. Hamlet está pasmado, y vamos a la primera aparición de Hamlet, por la muerte de su padre, pero su furia es contra su madre. En la primera escena donde aparece Hamlet, es en esta escena cuando Claudio le dice a Hamlet, y Laertes, Polonio pide permiso para Laertes, para irse a estudiar a Francia, y Hamlet contesta de forma un poco impertinente los cuestionamientos del rey Claudio, diciendo, soy un primo, o primero o algo así, pero nunca contesta con amabilidad. Lo que él quiere es irse a Wittgenstein, ¿no? O sea, irse con sus amigos, con sus compañeros y a seguir estudiando lo que su padre le mandó a estudiar. Claudio minimiza el duelo y habla de la cadena de muertes que aquejan a la humanidad. ¿Recuerdan esa parte cuando dice, bueno, tu padre tuvo un padre que también falleció, el cual tuvo a su vez un padre? O sea, siempre hay un muerto atrás de ti y por lo tanto, así como, ya bájale 2 rayitas, Hamlet. O sea, ya pasó. En esta escena para mí aún no aparece el poeta ni la radicalidad del impertinente, y la orfandad aún no es manifiesta. No vemos a un Hamlet desamparado, vemos a un Hamlet más bien enojado, ¿no? De tal manera que incluso cuando termina la escena, sus famosas líneas de sus soliloquios, que es esta de: si esta demasiado sólida masa de carne pudiera ablandarse y liquidarse, disuelta en lluvia de lágrimas, o el Todopoderoso no hace estar el cañón contra la homicida de mí mismo. Algo, pensemos esto: Hamlet se va, mandado por su padre, a estudiar a Wittgenstein, que es una escuela del pensamiento del Alto Renacimiento. O sea, los principales pensadores y, bueno, los filósofos alemanes, con todo ese poderío intelectual que tenían, llevarían a la humanidad a Europa a otro lado, y ahí está Hamlet estudiando, preparándose. Eh, Cuando recibe la noticia de regrésate porque tu padre murió, un padre relativamente joven, y estando ahí se da cuenta que su madre se desposó con su tío, ¿sí? Con él, y vamos a ver que es el inútil de su tío. Ahí la furia se vuelca Fausto, contra su madre. Fausto, no, una cosita para iniciar las interrupciones. Sí. No, una cosa que veíamos es que lo dice Piglia, ¿no? Que una de las indicaciones de Shakespeare, que él dice que tampoco es que daba muchas indicaciones, es que Hamlet aparece con un libro, ¿no? Ujú. Y entonces esto de lo que él quiere es estudiar, irse a estudiar, estaba en ese cruce del cambio, ¿no? De época Sí, del que claro. estás hablando, nada más era eso, ¿no? Como esta imagen de Hamlet con un libro, ¿no? Que es una de las indicaciones. Sí, sí, así es. O sea, en realidad, aquí no vemos a un Hamlet como desamparado o dolido por la muerte de su padre. Bueno, sí está dolido, pero no es su principal impulso en la escena. Su impulso es tratar de explicarse por qué su madre
se desposa con el tipo ¿no? Lo cual pone un poco en peligro la intención de él de cuando se va a estudiar, él va a regresar para ser el siguiente rey, ¿sí? Y ahora quién sabe, dice. O sea, hay algo que se empieza a entrañar en su mente, pero no ha aparecido. Eh, eh, Habla muy bien, incluso él se empieza a quejar de su inteligencia, que dice, cielo, tierra, ¿para qué conservo la memoria? eh, Habla muy bien de su padre, de lo admirado que era su padre, y aquí regreso un poco al desamparo de tanto de Bernardo como de eh, este, Francisco, como de Marcelo, los guardias que vieron al rey y Horacio, es que lo vieron porque lo extrañaban, se lo imaginaron así como una sombra a las 12 de la noche, la niebla, una nube. Digo, hay nubes que son hermosas y parecen elefantes, hay otras que parecen jirafas, pues lo mismo, uno ve lo que desea, uno construye lo que desea también en la realidad, pienso yo. Entonces, eso es lo que creo yo que comenzó a pasar, ¿no? Este, y la siguiente escena, cuando Hamlet se encuentra, ahorita estoy hablando un poco de Hamlet, con su gran amigo Horacio, se da el espacio para las bromas, o sea, no vemos a alguien apesadumbrado, triste, llorando, diciendo, oh, mi padre, pues, él lo ve algo como parte de la vida, solo quiere explicarse por qué su madre se casó con su tío personal, ¿no? Eh, Se da tiempo para bromear con él, pues hay una línea que me da mucha risa en el Hamlet, que cuando ve a Horacio, le dice, ¿qué estás haciendo tan lejos de Wittgenstein? Y Horacio dice, bueno, vine a, a las exequias de tu padre, y dice, no, viniste a la boda de mi madre, no, no te hagas. Es más, te voy a enseñar a empinar el codo como acostumbramos en Dinamarca, dice una de las traducciones la de Aguilar. ¿Sí? No recuerdo si la versión de los chilenos, no recuerdo bien esa escena, pero eso te da un guiño de humor, primero de Shakespeare, evidentemente, pero de cómo está manejando Hamlet la situación hasta ese momento. Aún la orfandad no se manifiesta como un motor, o sea, el desamparo, o sea, cuando uno está desamparado, busca amparo, busca hacer algo, busca protección. Y ya en la escena con la sombra o espectro, el golpe de seguir a una sombra supuesta en un castillo a mitad de la noche con todas estas cosas atravesadas en el pecho, junto con otros golpes, empujan a Hamlet a crear la voz de su padre. Si me apuran, esa escena es como un soliloquio a dos voces. En esa voz se despiertan las sospechas del príncipe, sospechas que seguramente ya tenía. Pero vamos, las sospechas no aparecen y salen a flote a la razón, o sea, las sospechas empiezan a aparecer poco a poquito, y se juntan con otro detalle, se juntan con otro detalle, hasta que uno construye una incluso realidad alterna, ¿no? Eh, la voz de su padre que había estado presente en tantas conversaciones de cuando estaba en vida, porque es de suponer de las entretelas del poder. En esta escena se desata la parte del desamparo del príncipe, quien con su inteligencia logra construir y dar cuerpo al anhelo de los súbditos. Un mensaje del rey. Recordar que no fue enviado a estudiar a Wittgenstein para sacar una carrera. Fue enviado para prepararse a reinar Dinamarca, por lo que quizás muchas de las palabras que diga Hamlet son las palabras de su padre asimiladas en vida y que los demás ven en él. O sea, lo que yo digo es que en muchas ocasiones vamos a ver a un Hamlet que seguramente está repitiendo las palabras de su padre. Pongo un dato que quizás lo vuelvo a citar más adelante, que es cuando ve a Polonio y le dice, un pescador, si fueras pescador, serías más honrado. Y yo creo que, sospecho, infiero, que es palabras que dijo su padre sobre Polonio. Yo sostengo que quizás Polonio estaba más controlado en la época del rey Hamlet. O sea, había más control, más mesura, es decir,
a ver, tú eres muy hábil, muy inteligente para relacionarte, pero bájale 2 rayitas porque me vas a desestructurar todo el entramado de poder que me logró, que me costó mucho lograr la paz danesa, ¿no? O sea, la paz en Elsinore, el respeto de las demás naciones y el respeto interno. Entonces, para mí eso es una de las cosas que hacen que Hamlet, en una especie de, no sé, porque no sé de eso, pero trato de imaginarlo, da con el asesinato de su padre a partir de que él empieza a relacionar habilidades de su tío Claudio tiene amigos, tiene farmacéuticos o drogueros que le dan cosas, siempre estuvo detrás de su madre, él siempre lo veía, pero decía, bueno, es mi tío, varias cosas, y al final, yo creo, o al menos si algún día pongo esta pastorela, es que Hamlet construye la voz de su padre, que el rey Hamlet nunca se aparece, que el rey Hamlet no, es para ahorrarnos también un actor en la nómina, pues, pero eh, ese y parto de eso, toda mi teoría de una puesta en escena, de un análisis de Hamlet, parte de eso. El rey Hamlet nunca se aparece, es Hamlet quien con su inteligencia da con él. Y bueno, Horacio y Marcelo, que lo van siguiendo, pero nunca lo alcanzan, dicen, sigámosle, que en esto no debemos obedecerlo. Cuando le dicen, no me sigan, vamos, algo grave se oculta en Dinamarca, los cielos dirigirán el éxito. Vamos, y nunca lo alcanzan hasta el final. Y ahí está el encuentro con Hamlet. ¿Alguien quiere comentar aquí hasta esta parte fundamental en la dramaturgia occidental, que es el encuentro del espectro? No, vamos hacia adelante. Pues fíjate, bueno, perdón, yo sí quiero comentar, pero Aida levantó la mano antes, entonces. Ah, Bueno, bueno, hasta ahorita me impresiona mucho esto que comentas, Fausto, de cómo parece que más bien se convierte en la voz del padre, Hamlet, y decías de la versión esta de los chilenos, que la verdad es que me gustó mucho. Luego escuché un podcast que se siguió así y estuvo bien interesante escuchar al director y también a los actores que estuvieron ahí. Pero regresando a esto de cómo parece encarnar la voz, ¿no?, del padre, hay un momento que me impresiona mucho que dice, todavía no se han levantado los platos del funeral, cuando ya se sirvió, ¿no? Algo así, cuando ya se sirvió de la boda, ¿no? no Entonces se han sí está, enfriado, no se han enfriado los ajá, platos de la algo boda así, cuando ya están las sí. viandas sí. Entonces, eso ciertamente me parece que es lo que todo el tiempo lo tiene, pues, muy ocupado, ¿no? A Hamlet pues Sí, sí, con la idea de por qué la madre, ¿no?, está en esa situación. sí, Estuvo, ¿no? sí. En la persecución policíaca que hacemos los directores de escena, de decir, a ver, ¿esto por qué fue? ¿Esto por qué fue? Eh, hay una cuestión que hay una parte donde decimos, si no hubiera sucedido esto, seguiría sucediendo el resto. Ay, se corta un poquito. ¿Se puede repetir? Si no se casa Claudio con Gertrudis, llega Hamlet. Me dice que mi internet es un estable. Si no se casan y llega Hamlet llora a su padre y se regresa a Wittgenstein. Y ya no tenemos la moridera que vamos a ver al final y la recuperación del reino de Dinamarca por Fortinbras. ¿No? O sea, lo que tenemos es, pero el hecho de regresar y sospechar que hay algo detrás de ese matrimonio, no se le aparece y no lo ve como una revelación, sino empieza a sumar cosas, seguramente. Y bueno, todos los analistas dicen que Hamlet es una inteligencia extraordinaria. De hecho, Harold Bloom dice
Hamlet rebasa a Shakespeare, o sea, Hamlet es post-shakespeariano, Hamlet es más allá, y más adelante voy a citar a Nietzsche, que habla de Hamlet, donde dice, no solo piensa bien, piensa demasiado bien, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una inteligencia extraordinaria en el caso de Hamlet, y esa inteligencia atravesada y avasallada por el dolor de estos impactos, le dio en llegar a sospechar lo que sería finalmente la verdad. Su padre fue asesinado por Claudio, y lo vamos a ir viendo. Olivia. Sí, nada más quería decir algo muy rapidito. Hace ratito, Fausto, cuando empezabas a hablar de cuando esperabas a tu padre, decías como que esperabas que él llegara y cuando él llegaba lo que te posibilitaba era jugar tranquilo. No estar ahí pegado con él, sino irte a jugar tranquilo. Y ahora que hablabas como de lo espectro, que es una construcción, yo lo pensaba algo así, ¿no? Que él se imaginara o que apareciera, que va más allá de la imaginación, ¿no? Él está seguro, constata eso, pues, ¿qué le podía permitir? Pues que él jugara tranquilo, ¿no? Que estuviera tranquilo, que subiera al trono tranquilo, ¿no? Nada más Así quería es. decir eso. Así es, tienes razón, hay una cosa ahí vamos, yo no esperaba a mi padre, o sea, esa es una imaginación mía, o sea, evidentemente yo entendí la orfandad a mis 52 años cuando dije, ahora sí ya se fue el viejo, ¿no? Entonces, ahora sí es un momento de extrañarlo, ya no voy yo tuve que empezar a buscar mi propia tranquilidad y me descubrí, yo personalmente, mucho antes, diciendo muchas de sus palabras en mi boca. O sea, repitiendo muchas de sus enseñanzas, las cuales yo negué a los 15 años, así, o sea, huí, renegaba, todo eso, y al final descubro, y por eso pienso que Hamlet eso hizo, pero Hamlet también sumó cosas. ¿Ok? ¿Seguimos? Ok. Bueno, iba a leer un fragmento de aquel incestuoso monstruo adúltero, valiéndose de un talento diabólico, valiéndose de traidoras dádivas. Cuán grande fue su caída, cuyo amor por ella fue tan Ay, no sé puro. qué podemos hacer. No sé. Si no, aquí luego está Susana y sale y me dice. Muchísimo. No, Sí, bueno, Fausto, bueno, sí te seguiste oyendo, la que no se fue, creo que fue Xochitl. Sí, bueno, ese texto que está en el diálogo que es del padre, o en mi versión, que es la voz del padre en Hamlet, así como un desdoblamiento como es un texto fundacional, ¿no? Para desarrollar todo el plan de Hamlet, ¿sí? Y remata el texto con un adiós, luciérnaga, amortiguando su aparente fuego, nos anuncia la proximidad del día. O sea, ya me voy, adiós, acuérdate de mí. O sea, es quizás ese texto de despedida que el padre nunca le pudo dar, porque nunca se imaginó que se iba a morir, pues, o sea, vete a Wittgenstein, nos vemos en Navidad, o no sé, que celebren los daneses, en Pascua, todo bien, yo aquí tengo el control, ve a adquirir conocimientos y no alcanzaron a decirse adiós, ¿no? Que es parte fundamental también de cerrar los duelos, creo yo. Entonces empieza el despliegue hamletiano de su plan performático y poético, ¿sí? Dice el poeta José Gorostiza en su poema Muerte sin fin, es una maravilla, inteligencia soledad en llamas, que todo lo concibes sin crearlo, ¿sí? Y regreso un poco a esta cuestión del... Otra vez, eso de que puedes repetir lo de José Gorostiza. Dice una línea del poema Muerte sin fin, o inteligencia soledad en llamas, que todo lo concibe sin crearlo.
dice Gorostiza en Muerte sin fin, y a partir de este momento vemos a un Hamlet agobiado por la revelación. El mundo está fuera de quicio, oh suerte maldita, que haya nacido yo para ponerlo en orden. O sea, se queja, dice, yo no estaba destinado a hacer esto. Yo estaría estudiando ahorita a los clásicos griegos, a los latinos, a el entendimiento de los nuevos poetas del siglo XVII, ¿sí? Mientras esto sucede, y aquí va una cuestión, Polonio está tejiendo fino para tomar el control. Hamlet desata su plan para desestabilizar el poder de su tío. Y en la obra vamos a ver como una constante el consejo e instrucciones que se dan todos, y eso es muy importante, creo yo, para el contexto de Hamlet. Todo el mundo quiere que los demás hagan lo que ellos dicen. Laertes le indica a Ofelia qué tiene que hacer. O sea, no aceptes los regalos de este compa porque son muy, son frívolos, no, ¿sí? Él no va a decidir sobre quién es su matrimonio porque es un príncipe. Polonio a Laertes en este maravilloso texto de la despedida, de no prestes dinero porque pierdes el dinero, pierdes el amigo, no gastes de más en tu vestido porque no seas ostentoso. Hamlet a Ofelia también le dice, o sea, Hamlet le indica, vete a un convento, no sigas en este mundo, y la primera víctima de ese control externo hacia los demás va a resultar ser, más adelante, la dulce Ofelia, quien ignorando las dobleces de las intenciones de tanto de Hamlet, es conducida a la locura. Poco a poco, Ofelia es abandonada y en un supremo acto de amor va hacia la locura. Una locura que Hamlet finge. Eso siempre me pegó mucho del Hamlet. Cómo Ofelia no ignora las intenciones de Hamlet, ella solo ve a un tipo que, que lo toma de los brazos, que se vuelve loco, que se pone más pálido que la camisa que trae, y a su padre investigando sobre el amor de ella y la escena donde el padre le obliga a leer la carta de amor de Hamlet delante de Claudio y, y Gertrudis, donde Ofelia sale corriendo porque no puede soportar, y vamos viendo cómo eso va minando la voluntad de Ofelia. O sea, la primera víctima que se va develando a lo largo de la obra, del texto, es Ofelia. Ofelia empieza a perder la cordura, evidentemente ya para el acto tercero y cuarto ya está fuera de sí, sobre todo el cuarto, cuando ya se devela su aparente, lo que los sepultureros hablan después como el suicidio, que es cuando se viste con las ropas de Gertrudis, huérfana, que era, parece que Gertrudis era quien la criaba, o sea, se viste con las ropas de una mujer mayor, que puede ser su madre, y pierde el equilibrio al tratar de colgar una de abrigos que trae en exceso, ¿no? Es una locura que, o sea, yo siempre les decía a mis alumnos, Ofelia es el verdadero amor que va hacia la locura y lo que no sabe es que la locura de Hamlet es fingida. Un poco este desequilibrio a veces de la pareja, ¿no? Eh, Ahí está, esos textos que dice, me asió de una mano, me la apretó fuertemente, se apartó a la distancia de un brazo, y poniendo así la otra mano sobre su frente, fija la vista en mi rostro, recorriéndola con atención, como si hubiese de retratarme. Y así se va quejando, va y se queja con su padre de cómo está Hamlet. Y entonces, pues bueno, es este punto donde Ofelia es la primera víctima, eh, lo vamos a ver más adelante. Y aquí empieza lo que es algo que no se ve develado, que Hamlet empieza a tener virtudes poéticas.
O sea, primero Hamlet se enojaba, decía, contra su madre, con su padre, pero a partir de Hamlet empieza a definir la realidad de forma poética. Y voy a citar un texto de Jaime Sabines que dice, que dijo alguna vez, hay dos clases de poetas modernos, aquellos sutiles y profundos que adivinan la esencia de las cosas y escriben lucero, luz cero, luz eros, la garganta de la luz para colores, coleros, etcétera, y aquellos que se tropiezan con una piedra y dicen pinche piedra. Eso dice Sabines, ¿no? En Hamlet nos encontramos al poeta que va avanzando en la medida que la piedra con la que se tropieza es más grande. Un poeta que rebasa la palabra dicha y se va al performance, ya sea en su conducta con Ofelia, recuerden esa escena donde toma a Ofelia, se retira, se pone la mano, hace una cosa como de happening, 400 años antes que el happening, y se va o las burlas a Polonio, ¿no? O sea, en esta cosa de si fueras pescador serías honrado. Y aquí viene la cita de Nietzsche, ¿no? Dice Nietzsche que Hamlet no solo piensa bien, sino que piensa demasiado bien. El conocimiento mata la acción. La acción requiere los velos de la ilusión. Esa es la sabiduría de Hamlet, la ilusión, dice Nietzsche. Es por eso que el plan de venganza es una especie de un performance ilusorio, ¿no? Y viene entonces, atravesado por todos esos encuentros de Hamlet, el plan de los actores, que es una escena pues, fundamental. Sin ese plan, Claudio no se da cuenta. Pero siempre me ha llamado mucho la atención, por qué los actores y por qué todo el mundo quiere ver una obra de esos actores en medio de eso. Y me acordé de un caso muy particular, vuelvo a mis contextos, que es cuando los actores le van a dar cierto alivio tanto a la obra y a la orfandad de los súbditos de Dinamarca, de Elsinor. Entonces recordemos, porque es todo un caso estos actores ahí, que es el caso de cuando matan a Kennedy en noviembre del 63. Yo tenía 1 año, entonces no me pude haber ni enterado ni por nada, pero matan a Kennedy y parece que hay como una especie de la Navidad que se pasan los gringos, huérfanos del joven presidente, todo lo que tenía la primera dama, que era una mujer guapa y carismática. Hay como una especie como de desasosiego de los gringos que se rompe como una burbuja cuando 3 meses después llegan los Beatles. O sea, entonces yo trato de comparar un poco eso, ¿no? O sea, llegan los actores y seguramente todo el mundo se pliega para ver esto nuevo, o sea, es decir, a ver qué pasa. Lo que no saben es que estos actores les van a decir la verdad, aunque el único que le entiende es Claudio. Es a través del teatro, Hamlet pretende y logra develar la verdad que el rey no tenía oculta. Claudio no soporta el teatro como instrumento de denuncia y se va a ocultar. Y una vez que logra esto, Hamlet se queda solo y en el siguiente soliloquio dice, ya estoy solo, qué abatido, qué insensible soy. No es admirable que este actor en una fábula, en una ficción, pueda dirigir tan a su placer el ánimo que así agite y desfigure el rostro en la declamación, vertiendo de sus ojos lágrimas, débil la voz y todas sus acciones tan acomodadas a lo que quiere expresar. Y esto por nadie. O sea, lo que el mismo Hamlet se sorprende del poder de la representación o del teatro, ¿no? Eso provoca, ya saben, la explosión de Claudio, que no soporta ver esta cosa que es como representan la ratonera famosa. Pero a la vez puede ser que no la haya matado, sí, ya recordemos que todo es inferencia de Hamlet, en mi versión, pero lo que sí es que provoca una caída
en el ánimo de Claudio que no habíamos visto en toda la obra, ¿no? O sea, Claudio siempre estaba de buena, siempre estaba quizás con una copa en la mano, siempre logrando ser parte de la urdidumbre de Polonio, o sea, poniendo a Polonio a trabajar, a todo esto. Pero cuando Claudio, en su monólogo, cae en esta cuestión del arrepentimiento, me recordó a otro danés, que es Kierkegaard, que en su libro del amor y la religión dice que el amor se antepone a la religión y que los motores e impulsos predominan hasta que llega la culpa o el miedo. O sea, que cuando entender que si hay dos elevadores que se abren y uno es el amor y otro la religión, tú te vas a meter al del amor sin importar nada, o sea, no importa que esté medio destartalado, y cuando te das cuenta que necesitas la protección de Dios, dice Kierkegaard, ¿no? Es un librito pequeño, muy, bueno, no puedo decir que muy ameno, porque sí me lo leí en despacito, pero sí, siempre la filosofía me cuesta trabajo masticarla, porque Claudio primero habla del amor y después de la revelación pública se oculta y clama perdón. La culpa de la carne, el extraordinario monólogo de Claudio y su arrepentimiento lo pintan en la dimensión humana y sus contradicciones. Creo, aquí estoy tratando de exculpar un poco al personaje de Claudio. Yo no sé si lo mató, pero sí que después su hedor de culpa sube al cielo, llevando consigo la maldición a la muerte de su hermano. En alguna ocasión, en algún taller, le dije, qué interesante sería, ¿de qué sirve la misericordia si se niega a ver el rostro del pecado? ¿Qué hay en la oración sino aquella duplicada fuerza capaz de sostenernos al ir, a caer o adquirirnos el perdón habiendo caído? Alzaré mis ojos al cielo y espero que dará borrada mi culpa. O sea, él ya sabe que puede ser muy tarde, pero les decía que en alguna ocasión yo les decía a los jóvenes, ¿por qué no escriben una obra más allá de Hamlet? Qué interesante sería ver un diálogo entre Claudio y Hamlet muertos, el rey Hamlet. O sea, como todo esto. Aunque después Sándor Márai nos ganó la idea porque hizo la última conversación o algo así, que es una novelita muy bella sobre dos hombres que amaron a la misma mujer. La última conversación creo que es Sándor Márai. Pero Hamlet sirve para todo, es como un mazo de barajas, dice Brooke. Elsa tiene la mano levantada. ¿Quién? Elsa. Sí. Gracias. Sí, voy a tratar de hilar algunas ideas como que se han ido encadenando a partir de lo que dices y que ahorita con esto último fue como que terminó de estallar, porque recordaba, partiendo de lo que decías de la inteligencia de Hamlet, recordaba yo que Dilthey en alguno de sus textos, hablando de la ciencia natural, me parece, decía que solo un espíritu extraordinario, él estaba hablando de Galileo al pues descubrir o articular todas las leyes en torno a los cuerpos celestes, pero él rescataba esta idea de otra persona que hablando de Galileo decía que solo un espíritu extraordinario en realidad hubiera podido descifrar las leyes de la naturaleza que habían estado siempre enfrente, ¿no? O sea, estas cosas que tenemos siempre enfrente y esa capacidad, pues como de porque decía, claro, he hecho mano de las matemáticas y de una cosa que tenía enfrente, que es el telescopio, pero en realidad fue, Dilthey lo llama el espíritu extraordinario, el que lo lleva, ¿no? De esa sospecha a una articulación pues, de algo más, ¿no? Y me recordaba un poco eso en Hamlet, como dices, como pues la importancia, lo que hizo la diferencia, la historia y no historia, hubiera sido más desafortunado que no sospechara o que no persiguiera esa sospecha, ¿no? Por un lado. Claro. Pero justo ahora que llegas a la escena del teatro, como en ese momento yo pensaba, ¿cómo se hace una bisagra de esto que viene, pues él pensando en solitario y de repente lo dice, muy a su manera y muy atropellado y todo lo que viene después,
pero que la reacción de Claudio, que no la había pensado como tú la planteas, pero que en realidad como que me hacía ese ruido, la reacción de Claudio, o sea, digamos, la culpa no llega por haberlo hecho, ni porque pasó el tiempo, sino porque alguien más lo dijo en su momento, ¿no? Por Entonces, verlo. digo, eso, y con lo que decías ahorita de pensar en otras obras, pues no es una obra de teatro y pues está muy, muy dominguera, más dominguera que otra cosa, pero vi una película en Netflix, está ahorita, de Ofelia. Entonces es como Sí. una versión, además cambia mucho la trama, pero ahí digamos, quien sospecha y va sabiendo también es ella, ¿no? Y eso también la mueve como bien dices, la posición de víctima en la obra original. Claro. Creo que esta película justamente lo que hace es construir una alternativa de esa situación de víctima. Pero, Sí, es Eric Bana el actor, ¿no? De esa, sí, y no me acuerdo, sí. Sí, no soy muy fan muchas veces de las precuelas y las veo, porque sobre todo si son de esto, porque es como tratar de explicarnos siempre, ¿no? O sea, cuando los hacen, dice, "Ay, ¿por qué?". Pero mira, hace rato acabo de plantear la posibilidad de una secuela de Claudio y Hamlet encontrados, diciendo, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, carnal? O sea, ahora sé que Pedro, qué gusto de verte, ¿no? O sea, como, y dice, por eso cité a Brooke, porque dice, tú puedes tomar lo que quieras, el pedacito que quieras de Shakespeare, y hacer un nuevo montaje, hacer una obra nueva. Y ahí está, el famoso de Tom Stoppard, Rosencrantz y Guildenstern han muerto, ¿no? Toma los viejos amigos de la infancia de Hamlet, terminan muertos. Ahora sí que daños colaterales, ¿no? O sea, ellos lo único que hacen es llévaselo al rey de Inglaterra, él sabrá qué hacer con él, y Hamlet sospecha y les cambia las cartas. Y bueno, y al final Shakespeare, perfecto que es, ya está toda la moridera, y llega un guardia a decir, Rosencrantz y Guildenstern han muerto, por si alguien tenía la duda, ¿no? O sea, por si alguien de los espectadores. Y eso hace a Shakespeare un dramaturgo que es, ¿no? Pero sí, es el poder de la representación lo que hace que Claudio explote, ¿no? Sí, yo, Fausto, nomás una cosita con esto que dice Elsa también, y a ver si, por ejemplo, Coco se acuerda dónde, es que Freud, que yo creo que debe ser tal vez en Tótem y Tabú, que Coco lo traía la vez pasada, por esto con lo que tú iniciabas, ¿no? O decías hace rato que Hamlet en un momento dice, yo no estaba destinado a esto, ¿no? O sea, esto que pasó no era, mi vida no era esto. Sí, claro. Pero un poco como que esa es la característica de la muerte, ¿no? Como que, bueno, interrumpe la vida que uno tiene, obviamente, y la trastoca por completo, y se vive siempre como una injusticia. Esto no Claro. tenía que haber pasado. Y además, Freud añade que hay siempre la sospecha de que es un asesinato. Es decir, como que dice algo así como, uno siempre dice, no, es que el doctor, no sé qué, es que, o fui yo porque yo podía haber hecho más, ¿no? Siempre, todas las muertes son, en el fondo, se dice, la primera reacción o de las primeras reacciones fue un asesinato, ¿no? Es una injusticia. Entonces digo, lo traigo un poco para añadir a este tejido que tú ves en Hamlet, que es precioso porque es como si fuera lacaniano, o sea, que el discurso, el inconsciente es el discurso del otro, o sea, las palabras del padre, ese tejido que él construye, eh, y además tejido con el sentimiento de injusticia, y dice Lacan con que no hay buenos velorios, no hay ritual necesario para Hamlet, se convierte en una certeza, ¿no? Y es cierto lo que dice Elsa, como para Claudio, que estaba tan tranquilo, verlo le hace aparecer la culpa, que no estaba, o sea, que le faltaba, según Freud, ¿no? Esa culpa. La tuviera o no, ¿no? Si lo asesinó o no, pero le aparece la culpa, ¿no? De estar con su mujer, de estar con su corona, ¿no? Sí, porque Vale, incluso en el pues ahora que me invocaste, hola, yo soy Coco, me aparezco.
lo que, a ver, con Tótem y Tabú lo que aparece es como que en la mitología que crea Freud, la mitología psicoanalítica, hay un crimen, siempre. Y cómo entonces ese crimen como núcleo es capaz de vehiculizar toda esta como revelación de las posiciones como del deseo de quienes están ahí armando como esta coreografía, ¿no? Iba por ahí, pues, y ya por último, hay una escena, yo también me escuché el podcast que sugeriste, me gustó mucho. Hay una escena que parece que yo no había leído ni escuchado en otros, ¿no? Que luego eso es algo que tiene otras versiones, en la que están el padre de Ofelia, y entonces aparece algo así como, es muy lúcido lo que dice, es muy claro lo que dice, propio de un loco. Entonces yo también dudo si realmente fingía la locura, o si, que es la hipótesis que tú nos planteas, ¿no? O si hay algo en esta certeza que lo pasa al lado del loco, al menos en esto que los demás ven en él. Sí, Ujú. sí, gracias. No, qué interesante. Así, siempre debía haber estado del otro lado, ¿no? No diciendo esto, escuchándolos a ustedes. Pero está padrísimo, ¿sí? Porque aparte, esta escena de Claudio es una escena, porque aparte habla de la carne, o sea, de la culpa de la carne, o sea, pero pues, del deseo, dice, finalmente, que, así que, lo voy a decir en términos más coloquiales, como me acostumbro a decirlo yo, ¿qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se ensarta, ¿no? O sea, yo estaba ahí y ya no puedo y ya no tengo perdón de Dios. Porque incluso dice que quizás la religión no lo salve. O sea, Kierkegaard lo escribió 150 años después, pero si lo hubiera leído tampoco le hubiera hecho caso. O sea, a él el impulso lo envió para allá, ¿no? Alzaré mis ojos al cielo y quedará borrada mi culpa. Pero lo pone como una duda, no es como una certeza. Este, en esto, el príncipe poeta ya, una vez que logró como el poderío de la representación a partir del performance de la ratonera, se despliega ya con una firmeza, suelta la imaginación y entreteje con maestría las palabras. Bloom lo compara con el rey David, y aquí yo mando un atrevimiento más mexa. Primero estamos en el famoso ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Cuál es la más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta? ¿O poner los brazos, o poner los brazos a este torrente de calamidades y darlas fin con esta atrevida resistencia? Morir es dormir, no más. Y en un sueño diremos las acciones que se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza. Morir es dormir y tal vez soñar. Y lo relaciono evidentemente con un príncipe, no poeta, pero sí encerrado, que es Segismundo, ¿no? Segismundo es el otro príncipe que es que por voluntades de los mayores y voluntades de las estrellas es confinado a la torre, hasta que Rosaura lo descubre y bueno, ya, esa es una gran obra de Calderón de la Barca, de sueño, pero luego descubrí en esta indagación, como se los dije al principio, mis exploraciones brincan de un lado a otro, que lo mismo, les confieso que también vi la versión de Hamlet de Los Simpsons. Está padrísima porque Bart Hamlet le dice al espectro, obeso espectro, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No? O sea, ese es pero es mi estilo yo de explorar. Pero luego me encontré con otro poeta y monarca que dice, y me conectó con el ser no ser. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Donde la muerte no exista, mas por esto viviré llorando, que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre.
Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra. O sea, Netzahualcóyotl, el monarca de Texcoco, el poeta, nuestro poeta monarca, orgullo de las letras. No sé por qué Bloom no lo cita, si estaba citando a reyes poetas, que nos habla un poco como de esta eurocentrismo que muchas veces tiene la literatura, pero bueno, no es una queja, nada más que ahí está, cómo la construcción del pensamiento de Hamlet empieza a ser cada vez más complejo, e ir a las preguntas, paradójicamente, fundamentales del ser humano. ¿Qué es ser? ¿Qué es morir? ¿Qué es soñar? ¿No? O sea, y si recordamos el primer soliloquio, él dice, ¿por qué demonios no me deshago en llanto y que no sea pecado suicidarse y ya, tan, ¿no? Es lo primero, o sea, dice pinche piedra, ¿no? Al principio. Y aquí ya estamos viendo un constructo de una piedra más, diamantizada, ¿no? Y aquí va, en mi opinión, la escena donde es la única escena donde Hamlet realmente plantea la locura, porque siempre se dice que Hamlet es un príncipe dañado por la locura, pero en realidad no, él es su performance, ¿no? Excepto cuando se encuentra con su madre en el dormitorio. Y ahí vemos a un Hamlet con furia. Y yo lo que recuerdo en mis clases de etimología es que la furia es una especie de locura del ser humano. O sea, te sales de tu centro y no eres tú. Es el momento, es el único momento donde Hamlet está realmente loco. Es el único momento en que le corresponde a Ofelia en su locura. Lo vemos en su real dimensión de locura, y mientras afuera es un plan de locura estratégica. Aquí desata su furia, por lo tanto, autentifica la locura, perdón, auténtica locura en la que desobedece al padre al injuriar a su madre. En esa escena, Hamlet, que es el seguidor, portador de las instrucciones de su padre en vida y ya en espectro, el espectro le dice, no hagas cosas que le hagan daño a tu madre. O sea, se lo pone muy, o sea, sí haz cosas contra el otro compa, mi hermano, pero no contra tu madre. Y aquí no le cumple el gustito a su padre. O sea, perdón, aquí tengo es que es lo que pasan los perros, acá de mascota, la tosita. Pero para mí, y me voy a poner una cosa, rebasa en esa furia y se revela lo que yo digo que es el primer punk de la historia. Que aparte es inglés, como los punk ingleses. Se revela contra la corona y lo establecido, y todo su reclamo es poesía. O sea, hice un ejercicio, a ver si está aquí. Hice un ejercicio donde le mandé a un amigo punk, eh, eh, punk que tuvo un grupo punk, que es mi asesor, un actor maravilloso que ahorita está en Alemania. Le mandé el texto, y le dije, flaco, ¿qué grupo de punk es este? Y no supo dar con él. O sea, le dio vueltas y le dio vueltas y no supo dar con él. Y era Hamlet. Pero sí dijo que le sonaba a un grupo inglés o a un grupo, y ahí les va lo que les mandé. Nada de lo que he dicho es locura. Haced la prueba y veréis. Repito cuántas ideas y palabras acabo de escupir. Un loco no puede hacerlo. Un loco no puede hacerlo. Nada de lo que he dicho es locura. Confiesa al cielo tu culpa. Llora lo pasado y anticipa lo futuro. En esta delincuente edad, la virtud tiene que pedir perdón al vicio. Nada de lo que he dicho es locura. Lo construí un poco artificialmente y se lo mandé como una broma medio académica al flaco, pero sí me dijo que tardó un buen rato hasta que lo googleó, y como estaba ya intervenido, ya no le dio, y es Hamlet, ¿no? Y entonces Hamlet, para mí, sería como el primer Hamlet Ramones del mundo, ¿no? O sea, como el primer punk.
en este rollo de Liar, Liar o God Save the Queen. O sea, creo que es súper, para mí es súper interesante explorar en esos puntos, porque en ese momento la furia es la de un grupo punk. Ya después me hice la broma a mí mismo, que quizás Hamlet pasa a ser también del club de los 26, porque más o menos fluctuaba en esa edad, ¿no? Entonces ahí estamos. ¿Qué espíritu infernal los pudo engañar así? ¿Verdad? O sea, ahí está el Hamlet. Y luego viene la parte de la triste Ofelia, que ya lo habíamos comentado, ¿no? La ropa web casi extendida. Es muy bello en el podcast que les envié, cómo van definiendo la muerte de Ofelia. Que es una escena que me gusta mucho. Les recomiendo que vean pues, el famoso retrato para Rafaelita, retrato no, pintura para Rafaelita de John Everett Millais, que inmortaliza la escena más comentada, que es la escena esta donde está la Ofelia flotando, viendo hacia el cielo, ¿no? Con las manos un poco en cruz, así como, yo digo, es la escena más famosa, inexistente, o sea, porque esa escena nunca se ve, o sea, la describe, Gertrudis, a Claudio y a Laertes, ¿no? Laertes está escuchando eso, está escuchando cómo su hermana fue perdiendo la, 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 la razón, y cómo empezó a hacer acciones de niña. O sea, juntar florecitas, hacer eh, diademitas, todo eso, y adornar la naturaleza, ¿no? Cuando ella decide adornar una rama de un árbol con flores y cae en eso y concluye su, su paso en este mundo, ¿no? Esa es muy bella. Y cerrando la pinza, y ahí les va otro momento de performance punk que era el Hamlet. Su encuentro con Yorick, el príncipe, juega al humor y a la ironía. El bufón del reino cobra vida gracias a la eliminación de un Hamlet. Siempre ponen esta falsa imagen, casi todos tenemos la idea cultural de este hombre con una calavera en la mano diciendo ser o no ser, hay el dilema. Pero en realidad es la escena de Yorick, donde dice, pobre Yorick, el bufón del reino, ¿dónde están tus carcajadas? Recuerdo tus bromas, todo eso. Y para mí, redondear el humor de esa escena, porque incluso en la traducción de Aguilar, los sepultureros los pone clowns. No clowns como conocemos el clown en el siglo XX-XXI, sino es un concepto de los ingleses que también en Esperando a Godot son clowns, ¿no? Pero no clowns payasos, sino estos personajes vagos, que se están burlando de la muerte y dicen que quién se murió, no sé, se ofendendo, dicen. Yo cuando lo hice en Hamlet, en clown hace varios años, a petición de un amigo, clown, puse que Ofelia se suicidó en defensa propia. Hacia porque es un poco como están jugando los sepultureros, ¿no? Entonces llega el otro y pregunta quién es el muerto. Dice, no, no es ningún muerto. ¿Quién es la muerta? No, o sea, ¿quién es la mujer? ¿Quién es el hombre? Y juegan, siempre están jugando, que puede ser cualquier eh, escena del teatro del absurdo, así, tal cual, o de los tres chiflados, lo pongo así, o sea, están ya en un momento, en ese momento, la locura del reino está desatada, o sea, ya están ahí en unos sepultureros que cantan canciones de súper populares, o sea, rascuaches, sacan una calavera y el Hamlet le empieza a hacer hablar a la calavera. ¿Dónde estás, Hamlet? ¿Dónde estás, Yorick? Para mí ese sería el sentido real de esa escena y no un hombre así como para este póster de obra de teatro, ¿verdad? Entonces, ¿para qué muerto cavas esa sepultura? No es hombre, tampoco es mujer, hasta que se dan cuenta que es esta Ofelia. Ahí es donde Hamlet se entera de la muerte de Ofelia. Y ya intentaré cerrar rápidamente. La escena final
que es una suerte de comedia de enredos. O sea, yo traigo una taza con veneno, pero es para él, pero mi madre la toma y se la toma por querer limpiarme el sudor. La espada con veneno le pega también a Laertes, y entonces deciden matar a Clara. O sea, realmente es una slap sin, ¿no? O sea, una escena de locura, de locos, de cine mudo, en mi opinión. Digo, no la pondría así, pero para mí es por ahí. O sea, de repente dicen, no es posible. O sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, que dejarle la copa envenenada a la reina a un lado para que llegue Hamlet a tomarle, como si no te diera ser un día y tomas, ¿no? O sea, este, pero la parte final del monólogo de Hamlet cierra para mí con la encomienda de su padre. Ha cumplido su venganza y su misión vengando el atroz asesinato. Y dice esta frase que es tan propia de los especialistas: lo demás es silencio. Y para mí es que la voz del padre ya no suena en él. O sea, dice, ya, estamos en paz, ¿no? ¿Sí? Claro, después meter los tambores entre Fortinbras y todo eso, pero para mí es como cerrar el ciclo del Hamlet que se imaginó las sospechas de su padre y llevó a cabo todo este plan donde mueren Ofelia, Polonio, Laertes, Claudio, su madre, Rosencrantz y Guildenstern, y ya no le oponen resistencia al Fortinbras, que, este, bueno, me imagino que ustedes ya sabían, ¿no? Pero Fortinbras es un guiño de Shakespeare al latín, que es brazos fuertes, ¿no? O sea, estaba bien, o sea, los noruegos, así bien. Es algo que hacen los dramaturgos mucho. Tennessee Williams lo hacen con el Stanley Colas, que le pone Stanley al personaje porque era una herramienta de trabajo, o sea, que suene así, ¿sí? Entonces, estos son guiños de Shakespeare. Pero Fortinbras logra su cometido y no, porque no llega a vengarse. O sea, ya no tiene así como a quién mato, ya están todos muertos, y al contrario, hay una reivindicación del enemigo, como en Romeo y Julieta, muy propio de Shakespeare, y le hace un homenaje. Y citando un poco al otro monarca de Texcoco: tendremos que desaparecer, nadie habrá de quedar, lo demás es silencio. Les agradezco mucho, son mis piensos respecto al Hamlet, y nos quedan unos minutos para platicar. Espero haber medio no aburrido. Híjole, muchas gracias, Fausto. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, estuvimos ya dialogando un poquito, pero no sé si alguien... Ajá. Yo inicio porque la verdad que me gustó muchísimo y me entusiasmé y pensaba esto que dices de un primer momento que es pinche piedra y luego algo que va increciendo, ¿no? Ahí en Hamlet. Eh, que una de las preguntas, nosotros lo veíamos de muchos psicoanalistas clásicos sobre Hamlet, es ¿por qué procrastina, ¿no? Y entonces, o sea, ¿por qué no actúa? ¿Por qué da rodeos? Y entonces, fíjense, ay, perdón. Y entonces ahora escuchándote, uno puede decir, bueno, porque hay todo un despliegue de lo que nosotros podemos llamar las formaciones de lo inconsciente, ¿no? Del chiste, el sueño, el ingenio, la poesía, ¿no? Es decir, tiene que desenvolverse un sujeto, no es inmediato. Y tú lo describes de un modo genial. Yo hay una cosita que quería preguntarte, porque cuando hablaste al principio de Ofelia y decías que se ponía las ropas de su madre, y dijiste algo, pero muy rapidito, como del desequilibrio de las parejas o de la Sí. desproporción o algo así que no entendí bien. Sí, eso es como, creo que es una de las primeras cosas que analicé del Hamlet ya de forma más seria hace varios años, que es cómo Ofelia
ve a Hamlet que está enloqueciendo y lo ama, y cómo, de alguna forma, ella enloquece. No porque vea al Hamlet enloquecido, sino ve que dice, "Sí, pues no hay sentido en la vida". Entonces, ella va hacia ese sinsentido de la vida hasta que empieza a ponerse las ropas de la reina Gertrudis, a cantar lullabies, todo eso, hasta que termina muriendo, que es la primera intención de Hamlet. La primera vez que Hamlet habla, dice, ¿por qué está prohibido el suicidio? Quisiera deshacerme en lágrimas y ahogarme en mis propias, ¿sabes? O sea, ¿quién termina ahogada? Ofelia. Entonces, siempre en este desequilibrio de la pareja hay uno que ama más, hay uno que va hacia la locura total y otro que frena un poco, ¿no? Era siempre mi premisa cuando analizaba al Hamlet. Y hay una obra de un psicoanalista, Marco Antonio de la Parra, que se llama Ofelia o la pureza. Es muy bella esa obra. Ofelia está en el hospital psiquiátrico, ¿sí? Creo que por ahí la debo tener fácil de conseguir. Si no es fácil de conseguir. La tengo en un libro de Marco Antonio de la Parra. Es bien interesante la función de este chileno que es psicoanalista, pero hace obras. No sé si de sus pacientes o algo, pero escribe y escribe muy bien. Ay, sí, sí, la tienes, sí, sí. Sí, la busco, seguramente está en mi esparcida biblioteca, que está como en 3 casas. Y bueno, hay personajes que son, siempre me faltó, pero ahí está Reinaldo, que incluso es el único con el que Hamlet no tiene contacto. Hamlet tiene contacto con todos, excepto con Reinaldo, que es el que va a visitar y a revisar y a espiar a Laertes, ¿no? Que nos habla un poco de este personaje de Polonio, que es como el secretario de gobernación de Claudio, ¿no? O sea, un poco. Digo, Hamlet da para todo. Hasta para que los Simpson hagan su divertida versión del Hamlet. Obeso espectro, que me das lata, le dice. ¿Sí? Sí, bueno, no sé, ya si alguien más quiera conversar, decir algo. Yo veo que Ale y Tania con ganas. No sé si tengo algo específico que decir, pero me gustó muchísimo, Fausto, lo que nos compartes desde el inicio, la idea que tienes que, bueno, fue una construcción, el espectro y mirar este espectro fue una construcción a partir del desamparo, me cimbró el coro porque es algo que también pienso un poco como Xóchitl, muy lacaniano en la lectura del desamparo y después la orfandad, cómo desde el desamparo se construyen un montón de cosas para cada uno de nosotros, y que después termina de construirse la imagen en Hamlet. Y esto con lo que cierras igual me dejó así muy, muy encantada cuando dices, bueno, la voz del padre dejó de resonar en él, dejó de estar en él, y ahí puede, quizás si yo pudiera proponer, bueno, cómo continuar esta obra, bueno, pienso que a lo mejor con eso, pues Hamlet podría hacer un duelo y podría acomodarse de otra manera, Claro. empezar a evitar la orfandad y la pérdida y extrañar al padre y hacer alguna cosa con eso. Me Sí, encantó lo que nos compartiste hoy, gracias, muchísimo. Muchas gracias. gracias. Sí. Y el personaje de Horacio, que injustamente no lo toqué mucho, porque me iba a llevar porque es un personaje padrísimo, que es Shakespeare, es el narrador de la obra. Porque al final le dice, tú cuenta esta historia, porque yo ya me voy a morir. Entonces yo supongo que Horacio es Shakespeare. Es ahí esta cosa que se hizo muchos siglos después, empezó a usar que el personaje, el dramaturgo aparecía en sus obras. Sí, pero, aunque Bloom dice que Hamlet es Shakespeare.
Pero bueno, con Bloom tengo acuerdos y desacuerdos, o sea, de repente lo leía y decía, no, ay, es demasiado, porque lo comparaba mucho con Falstaff, que por cierto va a estar la ópera ahí en el conjunto, con Sir John Falstaff, ¿no? Este personaje que sale varias veces, nomás que Falstaff no tiene la inteligencia de Hamlet, y es un poco en comedia también, sobre todo en las alegres comadres. Pero bueno, muchas gracias. No, hombre, pues muchas gracias a ti. Ahí en el chat Gerardo dice que muy interesante, Fausto. Ay, gracias, Gerardo. Sí. Sí. Bueno, no, más bien te pedimos que sí montes Hamlet, que sí pongas Hamlet para ir a verla después de esta charla. Y nada, pues te agradecemos mucho esta participación. Aplausos, sí. Y Gracias, bueno, gracias. ojalá que podamos volver a compartir, ¿no? Volver a invitarte en algún momento. Olivia levantó la mano. Ay, pues yo pensaba cuando empezamos a leer esta parte del seminario, como, ¿qué hacemos leyendo a Hamlet, viendo películas, escuchando audios? O sea, como, ¿qué podremos decir acerca de eso? Porque, pues, como que hacemos otra cosa, ¿no? Pero, pues, bueno, el final, así como lo relatas, yo me quedé muy impresionada, como, bueno, de todo el recorrido, pero sobre todo el final, ¿no? Que justo así uno se va después de ver una puesta en escena, ¿no? En el teatro, o a veces lo que nos escuchan, lo que escuchamos de los pacientes es una escena final, un acto, no lo sé, ¿no? Pensaba en cómo silenciar las voces que produce la muerte, cuál sería el final de los finales, de ese que ya no está, ¿no? Cómo se puede ir esa voz y todo este ambiente enloquecedor, ¿no? Que nadie dice. También me parece muy curiosa la escena de, vine como de visita, ¿no? Y le dice, no, ¿cuál? Veniste a ver la boda, ¿no? Ahí hay algo como muy que rompe con el discurso de hagamos como que no pasa nada, que están muy enamorados y se dan besos por todos lados y que se acaba de morir el rey, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se puede ir el muerto sin que Hamlet se vaya con él? Claro, claro. Sí, está padre. Hay una escena que cuando Xochitl me planteaba que Lacan plantea que hasta el final Hamlet se activa a partir de que recibe la idea. Yo digo que en la escena de la furia con la madre se activa porque se sale del guión. O sea, cuando está la cortina y dice ratones, ratones, y él piensa que es Claudio y mata a Polonio otra vez, por equivocación, como una película de El Gordo y el Flaco, ¿no? O sea, como ¡pum! ¿No? Entonces, se activa porque se sale del guión. Y ya no lo volvemos a ver como hasta el final. Dice, no tengo que seguir el guión de, de la carta de Rosencrantz y Guildenstern, todo esto. O sea, creo que, digo, no sé, la verdad es que ignoro muchas cosas, entre esas el psicoanálisis es algo que no sé, pero me imagino que ustedes hacen lo que también los directores de escenas, o sea, seguir el guión, aunque a veces nos salgamos un poquito, pero seguir otra vez, regresar al caminito que nos habíamos planteado, que sospechamos que por aquí va a ser, es lo que funciona a veces, creo. No sé, mucho que Sí, platicar. yo creo que, porque para Lacan es como muy importante decir, una vez que él está herido de muerte, entonces puede matar al rey, ¿no? O sea, como que le Claro, interesa mucho ese registro de soy mortal, entonces puedo actuar porque no tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? Pero es cierto que a partir de lo que se señalaba hoy, ¿no? Creo que es eso que activa a Hamlet en el dormitorio de la madre, la furia, etcétera, es después de la intervención de los actores. Es decir, que esa puesta en escena moviliza a Hamlet. la representación. La representación, la ficción, la verdad como ficción, moviliza a Hamlet también, ¿no? Y al rey, Claro. algo cambia ahí, ¿no? Cuando intervienen los actores.
que entonces yo quiero decir esto porque es muy impresionante ir a ver la obra de Fausto que tiene que ver con las mujeres desaparecidas, ¿no? Porque algo de eso, de ponerlo en una obra de teatro, lo hace verdadero y terrible también, ¿no? Pero bueno, Gracias. no sé cuándo va a estar la obra, pero otra vez. Estamos en eso, ahora me pidieron fechas, pero vamos a ver. No, pues muy agradecido. Ahorita que te estaba escuchando, según yo tengo la vaga idea de que Lacan escribió una obra de teatro, la cola del deseo, o el deseo por la cola, algo así, y la hizo con Picasso, con no sé quién, Sí, así por ahí tengo la foto, porque un amigo la hizo, y presumió, y le dije, oye, pásame el texto. Les mentiría así si les digo mano sobre fuego que es Lacan el autor, pero según yo sí es pues prometo investigárselos, sí, al por menos la favor. foto sí la debo tener por ahí, y si puedo conseguir el texto, porque lo puso Jorge Vargas, un amigo mío, de ¿Sí? Monterrey. No, sí, lo queremos, lo queremos. Sí, porque se juntaban a hacer cadáveres exquisitos y todas esas cosas, Sí, pero vamos, sí, pero sí. la foto sí la tengo muy claramente, porque la vi en el muro de Jorge, pero hace varios años, y le pregunté, dijo, sí, yo tengo el texto, pero malditos redes que dicen que somos comunidad y luego la pinche comunidad se olvida. Lo voy a insistir a Jorge en estos días. Bueno, pues muy bien, Fausto. Te queremos como miembro de nuestro seminario. No, gracias. No, Pero bueno, invitado de vez en cuando. Entonces. gracias. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por esto. Está grabándose, entonces si alguien no alcanzó a llegar al principio, lo que sea, les mandamos la grabación. Y bueno, seguimos la próxima vez y gracias a Fausto otra vez y gracias a quienes vinieron hoy que no son habituales del seminario. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por la Muchas invitación. gracias.